Listo. Bueno, damos gracias a Dios por un año más en que estamos terminando el estudio. Hoy, como les comentaba, es el último estudio del año porque el 24 y el 31 caen en viernes y además también quiero tomar un descanso. Digo, yo sé que durante el año no pude dar todos los estudios que correspondían a los viernes, pero bueno, busqué que al finalizar este mes de noviembre y diciembre prácticamente fueran seguidos, y creo que nos aventamos 6 o 7 seguidos, y espero que estén siendo de bendición. Lo hemos comentado en otros tiempos al hablar de esta promesa que vemos a la luz de Isaías 9, versículos 6. Estamos recordando sin duda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no porque la Navidad lo sea, pero sí porque si bien el mundo no está buscando olvidar la Navidad y hoy, en lugar de incluso en Estados Unidos incluir el Merry Christmas, ahora quieren únicamente decir Happy Holidays, es decir, ya no quieren hablar de la Navidad, sino solamente de las felices fiestas. Es una oportunidad recordar esta promesa y recordar que en algún momento se celebró la Navidad para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de una promesa dada a través del profeta Isaías 700 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a retomar el tema. Denme oportunidad de poner la pantalla, por favor. Un segundo. Listo. Ahí vamos, no desesperen. Un poquito de problemas técnicos, pero ahorita se soluciona. Listo. Bueno, estamos hablando de esta hermosa promesa que nos presenta el profeta Isaías en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Vimos el contexto en el que se desarrolló el libro. Todavía ahí aparece contexto, pero les prometo que ya lo corregí en el original, nada más que no he podido corregir este. Vimos que son 700 años antes de la llegada de Cristo. Había una decadencia espiritual, aunque tenían cierto poderío económico, y Dios les había afirmado a su pueblo que Él no los dejaría. Emmanuel, Dios está con nosotros, era la promesa que le había dado a través del profeta Isaías, una promesa que sin duda había empezado en el jardín del Edén y que a través de los profetas fue reiterando y aumentando la claridad de esa promesa. Hablamos en su momento acerca de cómo Dios prometió que llegaría una luz, una gran luz que resplandeció y que disiparía las tinieblas. Primeramente en una primera venida, iluminando todo esta decadencia espiritual, sustituyendo todo el sistema religioso judío por el pacto de gracia, y eventualmente un regreso, una luz resplandeciente que terminará
acabando con todo pecado, y es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí veíamos cómo habla o deja entender este aspecto de la primera venida y la segunda venida. Vimos el contraste que hay entre la luz y las tinieblas, y hablamos cómo esto justamente es la gracia del Evangelio, este don inmerecido que vemos dado por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vimos cómo en tiempos de Acaz la caída entraría a través de Zabulón y Neftalí, y cuando Jesucristo inicia su ministerio, empieza en Galilea, cuando Juan el Bautista es capturado por Herodes, y justamente empieza en el mismo punto, a través en el norte de donde habían llegado esa caída, esas tinieblas, en el contexto de Isaías. Ahora entraba esa luz por el mismo camino. Hablamos cómo esta promesa nos habla de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, completamente Dios, completamente hombre, una gracia que nos es dada, un hijo nacido de una virgen, el hijo de David, el hijo de Dios. Vimos también cómo este hombre es un hombre exaltado, es un hombre con poder, que habla justamente este principado, habla de la naturaleza de rey que habría de tener nuestro Señor Jesucristo, y les explicaba cómo justamente no es un reinado como lo esperaba el pueblo de Israel, un reinado político, militar, pero sí un reinado que empieza en lo espiritual y que concluirá con su segunda venida. Bueno, no que concluirá, mejor dicho, es eterno, pero que se establecerá por completo con su segunda venida. Y justamente esta doble naturaleza de hijo, de hombre y Dios, es lo que hace posible que nuestro Señor Jesucristo sea el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, no hay uno más. El único es Jesucristo. James White en algún momento publicó una reflexión en la que decía: si alguien piensa que necesitas un intermediario o un intercesor entre tú y Jesús, es porque no conoce a Jesús. Bueno, hablando de esta, vimos entonces en esta naturaleza humana, es un hombre exaltado, con poder, pero más allá que solo un hombre. ¿Por qué? Porque vemos que habla de esos atributos divinos: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Vimos cómo el Dios soberano, todopoderoso, encarnado, es un hombre que va a concluir con todo el mal, con todo este sistema mundial como lo conocemos, este sistema caído, cuyo príncipe es el príncipe de las tinieblas, pero que finalmente Dios nunca deja de ser soberano. Y analizamos cómo se desmembra esta promesa y habla de un paso firme de nuestro Señor Jesucristo conquistando toda nación, todo reino, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que nuestro Señor Jesucristo es Señor. Vimos que justamente este principado habla de su facultad de juzgar y de gobernar, y que se consuma con su regreso, gobernando en todas las naciones, e insisto, toda lengua, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. ¿De acuerdo? Ok. Si hay dudas, bueno, espero que no hayan habido dudas. No es cierto, también hablamos de admirable consejero. Vimos que es un solo atributo y que habla justamente de esta sabiduría divina que es encarnada por Dios y que gobierna con esa sabiduría, con ese conocimiento perfecto, que en Cristo está escondida toda sabiduría y todo conocimiento. Incluso esta es una referencia también a lo que al momento en que el ángel de Jehová, es decir, una cristofanía, una manifestación de Cristo preencarnado, a los padres de Sansón, en el que también le habla de admirable y se refiere justamente a un carácter maravilloso, misterioso, irreconocible, y que refieren a esa deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y este maravilloso ser, que único,
eterno, todopoderoso, sabio, es maravilloso en sus consejos. Es decir, en todo lo que Él determina, en todo lo que Él hace, va de la mano con esta maravillosa sabiduría. ¿Ok? Y bueno, siguientes características. Dios fuerte. Ahora sí, si hay dudas, si hay comentarios, por favor háganmelo saber. Creo que no puedo ver si están escribiendo. Si lo están haciendo mejor, pueden quitar el micrófono e intervenir. Bueno, Dios fuerte. Este atributo de la promesa de este niño que nos es nacido, este hijo que nos es dado, este principado sobre su hombro que tendría, este admirable consejero, es también calificado como Dios fuerte. Y este Dios fuerte habla de la omnipotencia, y el único ser omnipotente es nuestro Señor, nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero en concreto estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, de nuestro Señor Jesucristo. Y es una referencia en el contexto a un guerrero poderoso e invencible. Fíjense. Porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo mandato revolcado en sangre que serán quemados, pasto del fuego. Es decir, habla de un guerrero, de alguien que en la batalla viene con todo su poderío y que no va a haber nadie que pueda oponérsele. Cuando hablamos en su momento en el estudio acerca de la soberanía de Dios y de la omnipotencia, vimos cómo incluso Nabucodonosor, el rey que en su momento fue el rey más poderoso, tuvo que reconocer que nadie podía detener la mano de nuestro Señor. Y a este aspecto se refiere esta característica del Mesías, el Dios fuerte. Por su mano fuerte, por todo su poder, regresamos a Él. Es gracias a esa omnipotencia que podemos estar confiados en que Él va a cumplir todo lo que ha determinado. Fíjense, en el contexto también de esta promesa, dentro del mismo profeta Isaías, dice: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Este Dios soberano y todopoderoso, con su fuerza, con su poder, es que nos hará regresar. Solo el poder de Dios puede hacer que un ser muerto en sus delitos y pecados vuelva a ser un pecador como tú y como yo lo fuimos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, y aún hay un remanente en nosotros de ello. Puede regresar, ir, creer en nuestro Señor gracias al poder que le levantó de los muertos, como lo dice Efesios, y que nos lleva a creer y a vivir una vida en el poder del Espíritu para la gloria de Dios. Sin duda, somos cesacionistas, sabemos que esos grandes milagros que acompañaron a los apóstoles ya no están, pero hay un milagro que se sigue manifestando día a día, y son los nuevos nacimientos. Ese hacer que los huesos caídos, los huesos muertos vuelvan a revivir, es un poder del Espíritu, la mano fuerte de Dios que lleva constantemente a esas ovejas perdidas al rebaño de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Con su sabiduría, bondad y su omnipotencia también es como Dios nos gobierna. Si nosotros habláramos únicamente de un Dios fuerte y todopoderoso, lejos de mostrarnos o de darnos paz, podría generarnos inquietud. Y eso es lo que le pasa a mucha gente que prefiere no conocer de nuestro Señor por temor, un temor infundado, un temor que no está basado en la palabra de Dios. Pero cuando conocemos a Dios y conocemos esa sabiduría que tiene, esa bondad, ese amor que los lleva a salvar a un pueblo al que no le debía nada, podemos entender y descansar en esa omnipotencia. ¿Por qué? Porque el Dios soberano y todopoderoso gobierna de la mano con todos sus atributos. Al mismo tiempo que ejerce justicia, ejerce misericordia, ejerce gracia. Sabiamente nos guía en su bondad, aún en la disciplina que llega
a aplicar a sus hijos está de la mano con su sabiduría y bondad, conduciéndonos todos los días a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nehemías 9:32 dice: Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo su pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Nehemías, llevando al pueblo de regreso a la tierra prometida después de estar en cautiverio en Babilonia, habla al único Dios verdadero, al Dios que los traía de vuelta, que los había despertado, que había despertado esa hambre por su palabra, y lo califica como Dios fuerte, grande y temible sin duda. Pero ojo, que guardas el pacto, está hablando de su fidelidad y la misericordia. Ese Dios bueno y misericordioso, que no ejerce arbitrariamente su poder, sino que lo hace de la mano con sus otros atributos. De eso nos está hablando Isaías en esta promesa. Esta promesa de la segunda persona de la Trinidad, encarnado, hecho hombre, es también el Dios fuerte, omnipotente. La omnipotencia de Dios relacionada con el poder para cumplir sus promesas. Es decir, este Dios fuerte del que nos habla Isaías no está desentendido de las promesas que nos ha dado. Recordemos, estoy haciendo mucha referencia a algunos de los atributos que hemos hablado en el estudio, pero nos ayudan a entender esta realidad de la que nos está hablando. Dios, viendo la caída, habiéndola decretado sin duda, pero ante la caída de Adán y Eva, les da el protoevangelio, es decir, la promesa primera de que la simiente de la mujer, refiriéndose a Jesucristo, aplastaría la cabeza de la serpiente. Y a lo largo de la historia de la humanidad, pero en concreto de la historia de la redención, podemos ver caídas, podemos ver fracasos del hombre, hombres que fueron levantados con ciertas características admirables, como Moisés y su humildad, Sansón y su fuerza, David y su majestad, pero hombres falibles. ¿Qué iba a hacer Dios? En su sabiduría iba a ordenarlo todo para que el Dios Todopoderoso llegara. Y ese poder que fue cumpliendo poco a poco todo ese decreto divino, todas esas promesas, toda la historia como Él había ordenado, con su poder hace cumplir esa promesa primera, esa redención, esa restauración de su pueblo. No porque nos lo debiera, no, para manifestar esa fidelidad, ese amor a su pueblo. Ese poder que usa Dios lo usa solo para Jehová, para cumplir lo que ha prometido. Fíjense, Isaías 20:21, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. La fuerza, la potencia de Dios hace volver, hace regresar a su pueblo como Él lo había prometido. Deuteronomio 10:17. Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible. Nehemías 9:32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible. Jeremías 32:18. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Es este único ser todopoderoso el que está anunciado. Ese misterio que no podía descifrar la mente humana y aún la angelical, porque se admiraron cuando llegó, el Dios al que admiraban, al que alababan todos los días, todo el tiempo, santo, 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 ese Dios todopoderoso iba a encarnar, a cumplir todas las promesas. Jesús tiene el poder para salvar completa y perpetuamente. Uno de los debates que hay entre arminianos y calvinistas, es decir, en quienes defienden el libre albedrío, que puedes elegir libremente a Dios, y los calvinistas que sabemos que nuestra condición depravada no nos lo permite, sino que necesitamos la obra de Dios llamándonos, regenerándonos para creer en Él, es porque sabemos que el Dios Todopoderoso es
todopoderoso para cumplir completa y perpetuamente esa promesa de salvar. Por eso en Hebreos 7:25 leemos, por lo cual puede, hablando de Jesucristo, también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es gracias a Jesucristo todopoderoso que tiene el poder, tiene toda la potencia para poder salvar a su pueblo. Confiemos en Él, acerquémonos a Él en arrepentimiento y fe, sabiendo que es el único Dios todopoderoso que ha enviado a su Hijo y es Él el que tiene el poder para salvar. Padre eterno. Cuando lo leemos a primera instancia, pareciera haber una confusión entre las dos personas de la Trinidad, entre la primera persona, el Padre, y la segunda persona, el Hijo. Pero analicemos a qué se refiere este aspecto. Es una referencia indubitable acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una característica de Jesús, que es Padre eterno. ¿En qué sentido? Fíjense, en cierta forma nuestro Señor Jesús no solo es Dios, es también un Padre para su pueblo. Esto es algo que nos lo deja ver cuando nos llama hijitos. Aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir, no podéis ir. Hijitos, esta forma tierna en la que Jesucristo se refiere a nosotros, no como esclavos, aunque lo somos, no como propiedad suya, aunque la somos, pero también como hijos. Es un amor paternal que tiene Jesucristo hacia su pueblo. Esta característica de Padre eterno habla de la compasión con la que Dios nos cuida y aún nos disciplina. Y esto sin duda lo vemos en el Nuevo Testamento, pero fíjense, también en el Antiguo Testamento. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Fíjense cómo se conjuntan no solo ese amor paternal, ese cuidado benevolente, compasivo, amoroso de Dios, sino también habla de nuestro Creador. Ojo, Dios es creador de todo, pero solo Padre de sus hijos. ¿Ok? Habla de ese formarnos en esa paternidad divina, ese nuevo nacimiento. Salmo 68:5-6. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Fíjense cómo este Dios es padre de huérfanos, es un amor que tiene y que hace referencia a esa familia de la cual somos hermanos nosotros y Él es nuestro Padre. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Qué maravillosa forma de hablarnos Dios con amor. Hay algunos falsos maestros como Jesús Adrián Romero que dice que él ve a dos dioses diferentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Perdón, pero esa persona no ha leído con detenimiento el amor con el que Dios ha guiado a su pueblo, ha prometido su redención y busca rescatar a su pueblo y lo cuida y lo lleva y aún manda a su hijo a morir por su remanente. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere.
¿Ven ese amor? A veces no lo podemos percibir, a veces nos molesta la disciplina de Dios, pero lo cierto es que Dios al que ama, disciplina, al que ama, lo lleva. Es una actitud paternal, eterna, es decir, esto es algo que caracteriza a Dios eternamente, no es algo que se da a veces sí y a veces no, siempre es, desde antes de la fundación del mundo en la eternidad pasada y aún hoy lo hace. Este olam, porque la palabra que refiere aquí en Padre Eterno es olam, la palabra para eternidad es olam, pero aquí lo que hace es que habla, es el hebreo ad, que habla a perpetuidad. Y esto refiere a que viniendo Cristo, entendamos una cosa, las promesas que nos muestra Dios en su palabra y que nos habla a lo largo de los siglos, hay que entenderlas bien y hay que entenderlas en varios sentidos. Cuando nosotros entendemos la eternidad de Dios, la trascendencia de Dios, entendemos que cuando Él habla con palabras, ya se está bajando a nuestro nivel para darse a entender. Entonces, en esas palabras, cada una inspirada por el Espíritu de Dios, hay infinidad de sabiduría, infinidad de significados que podemos y debemos entender, eso sí, en su contexto, para no desvariar. Pero este eternal que habla de la perpetuidad o de todo el tiempo en que Dios actúa así, hay que entenderla también como la habla aquí Isaías. Isaías no está hablando de olam en la eternidad. Si se acuerdan, cuando hablamos de la eternidad de Dios o de Dios eterno en los atributos de Dios, hablamos de olam y hablábamos acerca de cómo es por los siglos de los siglos. Y hablábamos cómo esto se apuntaba hacia los dos lados, hacia la eternidad pasada y hacia la eternidad futura, hablando en términos teológicos. Pero aquí el término que usa Isaías habla de ad, algo perpetuo. ¿Y por qué se refiere aquí a perpetuo? Habla sin duda de la divinidad de Dios, de Jesucristo, pero habla también de algo que va a acontecer, que cuando Jesucristo viene y cumple las promesas que nos había dado Dios acerca de esta simiente a través de la cual salvaría a su pueblo, iba a ser el último, es decir, ya no iba a haber otro más, ya no hay otro después de Jesús. Él es la promesa esperada. Cuando Juan el Bautista está en la cárcel, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que has de venir o esperamos a otro? ¿Por qué? Por las confusiones que tenía, por lo que estaba pasando, por lo que estaba viendo. Pero, ¿qué es lo importante? Le dice Jesús, yo soy. Y habla de cómo todas las promesas se estaban cumpliendo en él. Y este Padre eterno, o mejor dicho, Padre perpetuo, habla a que ese buen pastor que había sido prometido iba a ser cumplido en Cristo y ya no va a haber otro. El que va a regresar es Jesús mismo, no alguien diferente. Segunda de Samuel 7:13, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El rey prometido, el profeta prometido, el sacerdote prometido, el rey perfecto, profeta perfecto y sacerdote perfecto es Cristo y ya ha establecido su trono para siempre. Ya no hay más, ya no esperamos uno diferente. Es el mismo Jesucristo el que va a regresar. Esa actitud la demostró Cristo. Fíjense, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo como el Hijo de Dios, lo hablamos como un ser no creado, como lo ha
logrado definir la tradición reformada en el entendimiento bíblico. Engendrado, no creado. Pero cuando hablamos de hijo, algo que nos revela a Dios y que solo Cristo nos puede hacer conocer es conocer a Dios como Padre. Hay muchos que creen en Dios, en un ser eterno, en un ser todopoderoso, en un ser creador de todo. Pero si no conocen a Cristo, no conocen al verdadero Dios. Conocen a una divinidad, pero no al Dios que se ha manifestado como Padre. Y Él, como Él mismo lo dice, Jesús, yo y el Padre somos uno. Él nos muestra el amor paternal de Dios. Y es a través de Cristo que podemos conocer a nuestro Padre eterno. Su yugo es ligero, su carga es ligera y su yugo es fácil. Aunque parezca lo contrario, si nos cuesta trabajo es por el pecado que cada uno de nosotros estamos arrastrando. Pero Cristo, el Dios Todopoderoso, nos revela ese amor hermoso, paternal, que lo lleva a llamarnos hijitos. ¿Queda claro? Más acerca del Padre eterno. Como Padre, es Él la fuente de la vida eterna. Él habita en la eternidad. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Sin duda, el término ad habla de perpetuidad, pero la idea también nos revela que Jesucristo es ese ser eterno que habita la eternidad. No en la eternidad, habita la eternidad, porque Él es eterno. Pero también como Padre, Dios es nuestro instructor, nuestro maestro y nuestro proveedor, como bien lo define Vine. Sin duda, Él nos muestra la verdad, Él nos provee todo lo que necesitamos, Él nos instruye a lo largo de la vida. Ojo, como Padre también es un Padre protector, benevolente. Por eso Job lo usa de referencia, fíjense. A los menesterosos era Padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. ¿Qué es lo que está refiriendo Job? Job, siendo probablemente el primer libro escrito en la Biblia, él habla de ese amor que él había conocido de Dios. Ese amor de un padre que lo cuidaba. ¿Ok? Perdón. Ojo, es lo que les decía en un inicio. Si nos confundimos, podemos errar y pensar que esto se refiere a Padre como la primera persona de la Trinidad, pero no refiere a ello. Estamos hablando de Jesucristo, este niño que es nacido, este hijo que nos es dado, si recuerdan, refiere a la segunda persona de la Trinidad, que nace de la Virgen y que es hijo de David, pero también hijo de Dios. Pero este término de Padre no es en el sentido de la primera persona, no es el Padre de Jesús, sino que es ese Padre que con autoridad gobierna. A los reyes antiguos los vemos referidos como padres de sus súbditos. Incluso hay, si ustedes leen a lo largo de Reyes, de Crónicas, pueden ver que muchas veces cuando un rey llama a su presencia a un siervo, el siervo le contesta como padre y habla justamente de esa autoridad que refleja la paternidad, ¿ok? Es el papel del Salvador como un rey ideal. Todo eso nos revela esta característica de Padre eterno, una autoridad paternal, pero que no deja de ser autoridad, es decir, es Salvador, pero también es rey, ¿ok? Y como tal, un rey perfecto. ¿Vamos claros? Vamos a la última característica, príncipe de paz. Cuando Cristo regrese, la paz perpetua será la completa. Fíjense, Isaías 11, del 6 al 9.
Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará como la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Fíjense la descripción que narra Isaías. Es una descripción de la creación como fue originalmente antes de la caída. Antes de la caída no había ni venenos, ni espinas, ni cardos. Todo era paz. Y habla de que ese regreso, esa restauración, esa nueva creación, gracias a que todo el conocimiento de Dios, toda la ciencia de Dios estará en esa nueva creación, habrá una verdadera paz. Una gloria como las aguas cubren el mar. Isaías 2:4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué dice Jesucristo? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las disensiones del corazón del hombre? Cuando Jesucristo regrese, va a acabar con todo pecado y por ende ya no va a haber guerra, ya no va a haber agresión, ya no va a haber ninguna cosa mala en esta creación. Miqueas 4:3. Si se fijan, desapareció, pero se los leo. Miqueas 4:3. Miqueas 4:3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Ya no hay necesidad de guerra, ya no hay necesidad de lucha. Toda la disputa, toda envidia acabó. ¿Queda claro? Como Rey soberano y todopoderoso, preserva, ordena y crea paz en su reino. Príncipe. Este príncipe habla del derecho que tiene él como reino, al reino. Sabemos que él es rey, pero hablemos también de que esta promesa habla de tiempos. Entonces, este príncipe de paz que gobierna hoy, que es soberano, va a ser el rey que como rey de reyes y señor de señores se manifestará completamente, ya no solo en el ámbito espiritual, sino completamente. Toda nación se va a rendir. En hebreo se refiere a Sar Shalom, quien por fin traerá paz a un mundo atribulado. Shalom es un término que usan los judíos para hablar de la paz, de esa paz de Dios que implica una infinidad de bendiciones que la rodean. Bueno, este Sar Shalom habla de este príncipe de paz que como gobernante, como rey, traerá una paz gobernada, instituida por él, con todo su poder, con toda su sabiduría, con todo su conocimiento plenamente ejercido. ¿Queda claro? Este zar persona se refiere a una persona que es un jefe o un cabeza. Insisto nuevamente este término de autoridad. Y Shalom habla de seguridad o seguro, bien, feliz, bienestar, prosperidad. Lo que les decía, esa paz en el sentido no occidental, sino más bien en el sentido hebreo, que implica un bienestar, una plenitud completa, una bienaventuranza. Recordemos que además de todo, algo que hace Jesucristo y que eso ya empezó a hacer es que nos reconcilia con el Padre. Antes de estar en Cristo, somos enemigos de Dios. Antes de llegar a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, somos aborrecidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesús nos reconcilia con el Padre. Isaías 48:22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados. Esta enemistad, este poder, esta lucha, este odio que había de nosotros hacia Dios y en reciprocidad es pagado en la cruz y es gracias a Él que tenemos paz. Isaías 59, 7 y 8. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Esa es la condición del hombre caído, enemistado con Dios, yendo tras el pecado, yendo tras sangre inocente, yendo tras rebelión, iniquidad. No hay camino de paz para quien no está en Cristo. ¿Pero qué hace Jesús? Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La primera parte habla de esta reconciliación que tenemos. La segunda habla de este proceso de santificación y de la justificación activa que hace Cristo al haber cumplido toda la ley. Pero lo cierto es que de esa enemistad en la que estábamos, de esos hijos de ira, hijos de desobediencia, somos, a través de Cristo, somos hechos hijos de Dios, somos reconciliados y hallamos paz con Dios. ¿Queda claro? Es Cristo quien nos da esa preciosa paz. Y solo a través de Él hallaremos una paz verdadera para nuestras vidas, pero sobre todo para la eternidad. Esa pregunta del filósofo, de la filosofía acerca de este Dios y de esta constante cambio y constante falta de paz, ¿cómo decir? Déjenme dejar. Esta falta de tener, o más bien esta culpa constante que está en el ser humano, solo puede ser respondida y reconciliada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Queda claro? Espero que haya sido de bendición esta promesa. Es una maravillosa promesa que vemos cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Hijo nos es dado, hijo nos es nacido. Consejero admirable, Dios fuerte, Príncipe de paz, Padre eterno. Gloria a Dios que ante un pueblo rebelde, ante un pueblo aborrecedor de Dios, en lugar de habernos aniquilado como justa y santamente lo pudo haber hecho, Él decidió mostrar su misericordia, su amor, su compasión a una raza caída, a un polvo de sus manos que formó al hombre que se rebeló. Alguien, no me acuerdo, creo que era Lawson, decía, cuando Dios crea esas estrellas impresionantes, llenas de poder, de energía, esos planetas inmensos, esas aguas muy fuertes, esos ventarrones, esos volcanes, esos animales tan poderosos, tan fuertes, que no obstante obedecen a su Señor. Pero ese polvo de tierra que con el que nos formó fue el que se vino a revelar. Y no obstante, ¿qué hizo? Que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, se hizo ese polvo de tierra, se humilló para venirnos a mostrar la luz a través de la cual el Dios Todopoderoso, como hombre, vino a salvar a su pueblo. Gloria a Dios. Clamemos para que en su misericordia y compasión nosotros, nuestros hijos y todos aquellos que aún hoy desconocen de Él sean salvos por su gracia. Que esta promesa nos sirva de meditación para la honra y la gloria de nuestro Señor. Voy a parar las grabaciones.